Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda Josefina Townsend. Bienvenidos a Sálvese quien pueda, la edición dominical. Hoy Renato Cisneros está participando en la Bienal de Novela de Mario Vargas Llosa en Guadalajara, México, y se reintegra al programa en estos días, la próxima semana. Hoy vamos a tener dos reportajes de investigación, uno de Heidi Grossman y otro de Carla Ramírez. Pero primero vamos a hablar del tema de la noticia del día que partió con este tuit de Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros. Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora de gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado. Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. Después de este tuit, hubo otro tuit del jefe del partido, Perú Libre, de Vladimir Cerrón, lo tenemos ahí, que dijo así: vamos a recuperar la patria que nos arrebataron hace tiempo. El Partido del Pueblo apoyan indudablemente que se renegocie el contrato ley de gas de Camisea y se le reconozcan al Estado mejores ganancias para satisfacer las demandas legítimas del pueblo. Está mal. Si la empresa no acepta, está mal tomar control del yacimiento peruano. El Estado tiene que poner las cosas en orden. Pero ¿qué es lo que quiere el gobierno? Vemos, por ejemplo, y cómo. Vemos ahora que también han habido tweets tweets de declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres. Tenemos ahí la captura de pantalla. Pero primero el tuit del ministro del sector, del ministro Iván Merino de Energía y Minas. Estamos comprometidos en trabajar con todos los actores para lograr consensos en función al bienestar concreto de la ciudadanía. Desde el MINEM Perú propiciamos el diálogo directo y mantenemos nuestra política de puertas abiertas. Hagamos las cosas bien. Es otro tono. Y veamos ahora lo que mencionaba hace un rato, también las declaraciones del ministro de Justicia. Él dice: la mayoría del gabinete está a favor de renegociar el gas de Camisea, pero también dice que no ha sido materia de un acuerdo en el Consejo de Ministros. Eso es algo que vamos a conversar con nuestro invitado, en general, del tema de Camisea y en particular de esta declaración que parece que es clave por lo que puede significar para las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros. Vamos a conversar con Gonzalo, ministro de Energía y Minas. Pero también recordemos, y esto gracias a las redes, por qué este tema de Camisea resulta haber sido tan rentable políticamente en campaña, un tema que ha sido tocado, esa renegociación por distintos candidatos. Han rescatado unas declaraciones en las redes, por ejemplo, desde la salita del CIN, una de Keiko Fujimori del 2016. Escuchemos. Es increíble, pues, ahí en Echarate, donde están los pozos de Camisea, cuesta el gas más caro del Perú, que hasta ahora no se haya podido construir el gasoducto de la macrorregión sur, que este gobierno también apostó, y como tantas de sus promesas, lamentablemente no cumplió. Hemos tomado la propuesta, además del señor Barnechea, donde vamos a renegociar el gas y vamos a investigar estos contratos que además fueron firmados por el señor Kuczynski, mi contrincante. Vamos a luchar por la beneficio de los intereses del Estado peruano. También hay algunas declaraciones que se han recordado de Johnny Lescano, candidato presidencial, y también de Hernando de Soto, nuevamente sobre esta necesidad de renegociar el contrato. Y hoy también hubo declaraciones del ministro de Salud, Hernando Ceballos, que en alguna parte se parecen un poco a lo ¿no? Pero primero es el interés del país, sea cual sea la situación. Acá las empresas que están en el país deben invertir, deben desarrollarse, pero deben pensar también en el pueblo peruano y en las necesidades que tenemos. No es posible que a pocos kilómetros de este yacimiento de gas la gente no tenga gas, pues, ¿no? O sea, esto tiene que resolverse, ¿no? De manera rápida, y esperemos que las empresas que están vinculadas a este tema se puedan sentar con el gobierno y llegar al mejor acuerdo, pero primero son los intereses nacionales. Ahora, lo que ha dicho el ministro de Economía, Pedro Franque, es que no se va a expropiar el gas. No, es que no es la intención de expropiar el gas, de lo que se trata es de que las empresas que están trabajando el gas peruano piensen también en el Perú, no solo en sus intereses económicos. Por eso primero hay que sentarse a conversar, pero defender los intereses nacionales sí es innegociable.
¿sí? Y el gobierno peruano debe tener mucha firmeza en esto, y las empresas tienen que entenderlo. Y bueno, y también sobre este punto y sobre lo que dijo en vía Twitter, lo ha reiterado en Arequipa el presidente del Consejo de Ministros, los recursos de todo el Perú no pueden seguir en manos privadas en perjuicio del pueblo. En la campaña se ha dicho, gas de camisea tiene que ser para todos los peruanos. Y ya estamos con nuestro entrevistado de esta noche, Gonzalo Tamayo, ex ministro de Energía y Minas. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Josefina. Y bueno, felicitaciones por el programa número 100 y encantado de estar aquí. Muchas gracias. Comentábamos antes de entrar al aire de que había un punto importante a tomar en cuenta en lo que había dicho el ministro de Justicia, Aníbal Torres, en el sentido que este tema no había sido tocado o acordado en Consejo de Ministros. A ver, a veces, Josefina, uno recuerda que se discutía si Trump debía tener o no tenía acceso a Twitter, ¿no? Entonces puede parecer curioso que hoy nos inicia la mañana el primer ministro con un anuncio económicamente importante, políticamente también controvertido, contradictorio con lo que se venía anunciando en función del viaje del presidente a Nueva York, ¿no? Entonces, y después parece haber un intento de control de daños, tanto por el ministro de Justicia, digamos, el video que hace pasar del ministro Ceballos, el ministro de Energía y Minas, pero creo que hay un tema importante mencionar por delante. El primer ministro, según la Constitución, es el vocero del gobierno. Y el ministro de Justicia, que es el abogado del gobierno, dice que esto no se ha visto y no se ha acordado y no se ha discutido en el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces creo que acá estamos, surgen más preguntas, ¿no? Surgen las preguntas, ¿por qué ahora? O sea, estamos ante un intento de poner un coche bomba al interior del Ejecutivo para forzar una purga. Y justo cuando aparecen quiénes son los más populares y quiénes son los menos populares en la última encuesta de IEP también. Pero además, después de la visita que se hizo a México, Estados Unidos, y donde el presidente, yo he hablado personalmente con 2 o 3 de los asistentes, fue muy enfático en decir que lo que estaba buscando como representante del Estado peruano era construir confianza. Y puede ser que ese mensaje haya sido el detonante para que desde dentro de Perú Libre y Cerrón se fuerce una definición política y una purga. Acá hay una tensión, ¿no? Y lamentablemente, como te digo, es lamentable que una autoridad, que es el vocero del gobierno, pueda actuar vía Twitter sin acuerdo con el Consejo de Ministros en un tema tan importante. Y que lo reitere después en Arequipa. Y no solamente lo ha hecho en el tema del gas, Josefina, en las declaraciones de Arequipa también ha dicho comentarios alrededor de las empresas mineras, que no puede ser que las empresas mineras operen los yacimientos cerca a centros poblados que no tienen luz, agua, etcétera, haciéndolas responsables de algo en el cual no son, pero donde además el presidente ha sido muy enfático en su relación con empresas mineras, con el CEO de Río Tinto, con el CEO de Newmont, ¿no? con el CEO de Freeport-McMoRan. Han estado, digamos, las cabezas globales, mundiales de las empresas mineras que operan en el Perú. Por eso yo tiendo a pensar que acá hay un conflicto interno o en la práctica un vacío de poder, que ya hace algunas semanas la discusión es quién toma las decisiones, y hoy, por ejemplo, la caricatura de Eduardo en la República es no solamente muy divertida, pero como buena caricatura expresa la sensación de una ausencia de poder, entonces una ausencia de liderazgo. Entonces en ese vacío de poder alguien está buscando llenarlo, pero digamos pareciera. Y lo que pasa es que el presidente no ha dicho nada todavía. A eso voy. O sea, parece que se estuviera tratando de forzar una decisión. Si uno mira en redes, uno ve quiénes están a favor, en contra, pero digamos, es una discusión política que habrá que seguir. Yo creo que lo que nosotros seguimos son, discusiones o consecuencias económicas o consecuencias sobre la economía de hidrocarburos, ¿no? Y lamentablemente no son positivas. Ahora, y antes de ir a esas consecuencias, también no llama la atención lo que dice el ministro de Salud, que sí ha tratado de matizar, pero ha insistido más o menos en lo mismo, ¿no? Que no puede ser que hayan lugares tan cerca a los yacimientos y que no tengan gas. Esa es responsabilidad de las empresas. O sea, ¿por qué es impopular, en todo caso, Camisea, como hemos visto en esa declaración de los candidatos? Josefina, mira, Camisea produce 2 tipos de gas. Produce
el gas que llega a las casas por tubería, como el agua potable, que fundamentalmente está en Lima y en zonas de la costa. Y también produce gas licuado de petróleo, el balón de gas. ¿Sí? Entonces, sí es cierto que el gas licuado de petróleo se extrae fundamentalmente en la zona de Camisea, pero también lo importamos, porque no es suficiente Camisea para el consumo nacional. Yo te diría que en este momento 7 de cada 10 balones de GLP se producen en el Perú, una parte por Camisea. Los otros 3 balones tienen que ser importados del resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos balones de gas llegan a Pisco, o mejor dicho, ese gas llega a Pisco, se pone en balones y tiene que ser distribuido a nivel nacional. O se importa, eventualmente de Bolivia, eventualmente por el Callao, y tiene que ser distribuido. Entonces, como pesa el balón de gas, el transporte es muy alto. Pero lo que no se dice es que hay subsidios para familias de menores ingresos que hacen que hasta hace unos meses era de 18 soles para pagar los 50 soles del balón de GLP, luego subió a 20 soles y luego eso se ha visto añadido con el tema del subsidio que se está dando ahora a todos en el Fondo de Estabilización. Entonces, es cierto que uno puede buscar que nuestros habitantes en zonas más lejanas mejoren su calidad de vida y esa es una obligación. Porque además, ¿de quién? ¿Del Estado o de la empresa? Por supuesto es una obligación del Estado. Y el Estado tiene instrumentos para hacerlo y si son pobladores menos beneficiados, yo soy economista y yo creo que la forma de beneficiarlos es a través de subsidios directos a estos pobladores y no subsidios generalizados a nosotros que digamos, podemos satisfacer nuestras necesidades sin esos subsidios. O sea, si se lleva a cabo esta supuesta, esta negociación, por ejemplo, uno de los planteamientos que presentaba en su programa diario de gobierno Perú Libre era alterar la proporción entre impuestos y utilidades, ¿no? 70-30, pasar a 30-70. ¿Eso es posible? La inversión en hidrocarburos es una actividad riesgosa en todo el mundo y por lo tanto los gobiernos establecen determinado tipo de contratos o determinado tipo de condiciones. Y en el Perú, la ley de hidrocarburos establece convenios de estabilidad tributaria, ¿no? Son en realidad convenios de estabilidad jurídica, que lo que buscan es dar predictibilidad sobre el horizonte del contrato de cuál va a ser el tratamiento tributario. ¿Por qué? Porque el petróleo es una actividad de riesgo, pero además tiende a tener muchos periodos de maduración. Entonces, esa decisión tributaria del Estado busca, repito, dar algún tipo de garantía de cuál va a ser la rentabilidad que alguien obtenga en una actividad que es riesgosa, porque sube y baja de precio. Pero si uno mira Camisea fue suscrito, como en alguno de los tweets decías ahí, o en uno de los videos, los contratos de Camisea fueron suscritos durante el gobierno del presidente Valentín Paniagua, el año 2001. ¿Ya? Hubo algunas modificaciones después, pero el contrato fundamental nace en el año 2001. Y lo que ha pasado es que el gas natural por tubos ha crecido en Lima. En Lima, en los últimos 5 años, se ha pasado de 500.000 de hogares a más de 1 millón. Eso ha ayudado mucho las condiciones de vida en Lima. Pero hay muy poco gas natural en Arequipa. No hay en Cusco. Hay una estación de gas natural vehicular recién. No hay gas natural en Puno. Entonces hay un grupo de pobladores que lamentablemente no han recibido aún los beneficios del gas natural, ¿no? Entonces sí puede haber una sensación de que hemos sido lentos como país por distintas razones. Hemos sido lentos como país en masificar el gas natural. Y por otro lado, ¿no? Nos falta GLP, entonces tenemos que importarlo y cuando sube el precio internacional, pues nos complica y no hemos apoyado de manera precisa y eficiente a nuestros pobladores más pobres. Entonces, que además, yo creo por ejemplo, que esa es la insatisfacción. Y que se ve en el apoyo que tiene aún en el sur el presidente Castillo. ¿Qué podría cambiar con una estatización? ¿Eso significaría, de alguna forma, si se llegara a hacer, que sea destinado, por ejemplo, a las zonas más necesitadas, más pobres? ¿Qué podría cambiar? Un paso previo, Josefina. Si tú miras el contrato de Camisea, y el Perú tiene suscritos como 30 o 40 contratos petroleros con distintas empresas. El contrato de Camisea es uno de los que aporta al Estado más que casi cualquiera de los contratos existentes. ¿Por qué? Normalmente los contratos tienen el impuesto a la renta.
¿no? Eso está en el orden de alrededor de 30%, ¿no? Entonces es como decir 30% de impuesto a la renta, 70% de utilidades. Esa es un poco la lógica 30-70, ¿no? En el plan de gobierno de Perú Libre se dice, no, eso está mal, debemos cambiarlo a 70-30. Sí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de Camisea? Camisea paga una regalía al Estado, que es la segunda regalía más alta de todos los contratos que te he dicho. Paga 37%, pero no de las utilidades, ¿eh? 37% de los ingresos, ¿ya? De la primera línea, ¿no? Entonces, si ese 37% uno lo convierte en impuestos, resulta que Camisea, en conjunto, aporta al Estado probablemente yo no he hecho los números, pero debe estar alrededor de entre 55 y 60% del equivalente de impuestos a las utilidades. Entonces, si dicen, oye, ¿aporta 30%? No, no aporta. Aporta mucho más entre impuesto a la renta y regalías. ¿Crees que puede algo cambiar con una renegociación? Josefina, mira, este intento primero creo que es contradictorio con la orientación que estaba queriendo hacer el presidente de construir confianza. Es contradictorio con lo que se ha mencionado también en ese contexto, que es el respeto a los contratos y a los convenios de estabilidad jurídica. ¿Sí? Y es contrario a las garantías que se han dado y a los temas que eventualmente alguien que ve perjudicados sus intereses nos va a reclamar en cortes internacionales. Y seguramente vamos a perder, ¿no? Por eso, de alguna manera, ya el ministro de Justicia está buscando hacer un control de daños, decir, no podemos hacer esto de manera unilateral, tenemos que sentarnos a renegociar. Yo creo que nadie va a estar... Claro, y lo que ha dicho también el ministro de Energía y Minas, las cosas hay que hacerlas bien, pero ¿cómo sería hacerlas bien con esta orientación que ha dado el primer ministro? Mira, es que ahí yo creo que está el tema de la contradicción, ¿no? Y mira, estamos muy cerca al 3 de octubre, ¿no? Hace 53 años alguien mandó tanques a la vereda de Pariñas y puede ser pues que la cercanía del 3 de octubre esté, no sé, reflejando sueños febriles o recuerdos de emulación. Pero además, Josefina, coincidentemente esto ha sido anunciado en un momento en que Evo Morales está en Arequipa, ¿no? Y cuando se refieren al ejemplo boliviano, ¿funcionó en Bolivia, por ejemplo? Mira, Bolivia está enfrentando un riesgo de que sus reservas de gas disminuyan y que en no muchos años más adelante comience a ser un importador de gas. ¿Por qué? Porque una situación de cambio sustancial en la forma como los inversionistas se relacionan con un gobierno, y estamos hablando de un cambio de las condiciones legales, contractuales, cambiar las utilidades, puede hacer que lo que hoy exista de reservas se mantenga y se vayan consumiendo las reservas. Pero lo que seguramente va a hacer es que no va a haber nueva inversión para reponer esas reservas. Y es lo que le está pasando hoy a Bolivia, ¿no? Bolivia está enfrentando una situación que en los próximos 5 o 7 años va a tener que importar gas. ¿Como consecuencia de qué? De una baja inversión derivada de un cambio dramático en la forma como los inversionistas se relacionan con el Estado. Los inversionistas tienen opciones de irse a invertir en otras partes del mundo. Ahora, ¿sabían en Camisea que esto estaba en el programa, en el diario de Perú Libre también? Bueno, sí, entiendo que el presidente Castillo lo ha mencionado también en la campaña. Entiendo que en una reunión que tuvo con Confiep, con representantes de Confiep en Palacio, hace unas 3 semanas, también aludió al contrato, ¿no? Lo que no queda claro es qué es, o sea, qué es nacionalizar, es cómo trabajar juntos para un tema de masificación de gas natural, es cómo mejorar el esquema de subsidios a la demanda, cómo ver la forma de eventualmente hacer que más peruanos se conecten a la red de gas natural o que haya más vehículos que actúen en base a gas natural, o cómo poner más unidades de transporte en el mercado más grande, que es Lima, a gas natural vehicular. Claro, antes de ir al extremo de hablar ya de estatización, tenemos ahí algunas preguntas que la pregunta, ¿no? Josefina, es, en un tuit no dices cuál es la política, ¿no? O sea, perfecto, quieres sentarte a negociar, pero ¿es para un tema tributario o es para un tema de política energética? Claro. ¿Y es un tema ideológico
o es un tema, como te digo, donde se está buscando O de populismo y decir, claro. Forzar una purga política y ver quién tiene más fuerza y en el pulseo, porque tú miras en redes y hay gente que dice, no, es el momento que los caviares salgan del gobierno, Sí. ¿sí? Es el momento que Perú Libre tome control, ¿no? Entonces, Sí, acá, puede ser. Generalmente los que no son extremistas terminan muchas veces perdiendo, ¿no? y la otra cosa, Josefina, mira, en general, yo creo que tenemos que pensar la energía de una manera global. O sea, ¿a qué me refiero? Gas, GLP, o sea, gas natural, GLP, electricidad, renovables. Hay un tema que no, yo creo sobre el cual todavía no hay claridad. Acá hay una pregunta, por ejemplo, de Clenet Carlos Choque. ¿Cómo podemos hacer para que el gas sea más rentable en el Perú? ¿Cuánto más se va a esperar para que el gasoducto del sur funcione? Ya, a ver, tú recordarás, Josefina, que a mí me tocó declarar la caducidad del gasoducto sur peruano porque Odebrecht y sus socios no completaron el acuerdo financiero que tenían. Yo no puedo comentar mucho sobre gasoducto porque el proceso está en arbitraje y yo soy testigo del Estado peruano y lo último que quiero que suceda es que alguien saque mis declaraciones de contexto y debilite la posición del Estado peruano, ¿sí? Pero lo que sí puedo comentar en términos generales es que nuestro país es disperso, el gas está en un sitio lejano, traer gas a la costa supone pasar 3 cordilleras, no tenemos ciudades que tengan 2 millones de habitantes, las más grandes tienen 1 millón de habitantes, y esas ciudades, casi cualquiera que puedes mencionar, no tiene una base industrial muy grande. Y esas ciudades también tienen compatriotas pobres. Entonces, económicamente hay poca demanda para una infraestructura que es muy cara. Entonces, ¿cómo resuelves ese círculo? Probablemente con una alianza pública-privada, porque no creo que haya otra forma. Acá nos dice otra cosa, Pierre, por eso es que es peligroso tener como autoridades a personas con un fuerte sesgo ideológico, ya que sus decisiones se basan en esos sesgos y no en el conocimiento. ¿De qué manera este tuit puede, digamos, lo que quería traer el con su viaje a los Estados Unidos y a México, de qué manera este tuit puede echar por tierra esos esfuerzos? Mira, yo creo que se había abierto una ventana de oportunidad en la relación que tenía el gobierno de Pedro Castillo con los inversionistas globales. El anuncio de hoy, me temo que lo que hace es cerrar esa ventana de oportunidad. Y ojalá me equivoque, pero aquí se puede estar cruzando un Rubicón del cual no hay vuelta atrás. Y aquellos que tenían dudas de hacia dónde andaba el gobierno de Pedro Castillo van a tomar decisiones con sus pies. Es decir, aquellos que estaban dudando de si efectivamente había espacio para continuar un programa de inversiones significativo, yo creo que acá están teniendo un gesto muy, muy claro de cuál es la actitud del nuevo gobierno. Y creo que el gobierno se está disparando a los pies, porque tú ves los esfuerzos del ministro de Economía por decir que el próximo año vamos a crecer 4.7% y que el año 2023 vamos a crecer otra cantidad similar. Y cuando miras en detalle cuál es el mecanismo, son proyectos de inversión y grandes proyectos de inversión. ¿Por qué? No porque estos grandes proyectos de inversión sean pues los digamos, determinantes en volumen, porque la inversión nacional es grande, pero esos proyectos son grandes porque generan mucho valor agregado, muchos beneficios a lo largo de la cadena de sus proveedores, de sus clientes, de sus trabajadores, de la gente que sirve comida, digamos, de los transportistas. Entonces, percola mucho no solamente en las grandes empresas, sino en las medianas y las más pequeñas. Ahora, otra pregunta, Fernando Muñoz. La pregunta, ¿conviene en estos momentos de coyuntura política este asunto del gas, renegociar contrato? ¿Cuán peligroso puede ser esto para el futuro del gobierno? Gracias. Bueno, y para el futuro de nuestro país, ¿no? Más o menos algo de lo que ya has dicho, ¿no? Sí, yo creo que estamos acá en ojalá me equivoque, que como te lo repito, en un punto de inflexión, a partir del cual uno va a decir, bueno, teníamos dudas, ahora tenemos hechos, o como les decíamos a nuestros clientes en su momento, concéntrense, escuchen lo que dice, pero miren lo que hacen. Y si esto va por donde anuncia el primer ministro, creo que hay evidencias más que concretas de en qué escenario estamos. Y sí que eso significa dejar de escuchar los reclamos del sur del Perú, ¿no? También. Ah, no, por supuesto, digamos, pero al final uno puede tener beneficios de corto plazo con subsidios generalizados. Muchos de tus oyentes probablemente tengan menos años que yo y no recuerden el gobierno de Alan García.
Pero el gobierno de Alan García, el primer gobierno en su momento, fue un gobierno plagado de subsidios, ¿no? ¿Y cómo terminó? Claro, porque al final, digamos, los recursos estatales son un bien escaso. Por eso es importante que cuando uno dice subsidios, piense claramente dónde va a poner el subsidio y en qué actividad, y sobre todo tratar de focalizarlo en aquellos que más lo necesitan. Y que, claro, porque se dice, si estás defendiendo que no se estatice, que no se nacionalice, no es porque sea uno pro empresa o no, sino porque el tema del desarrollo del Perú pasa por otro tipo de gestión, ¿no? Pero además, Josefina, mira, hay tantas necesidades de salud, de educación, Sí. justicia, seguridad, y los recursos son finitos. O sea, un dólar que el Estado peruano o un sol que el Estado peruano ponga en una actividad de riesgo, como tratar de buscar petróleo en la selva, donde puede no encontrar y va a ser un sol perdido. O sea, ¿tiene eso sentido? ¿O es mejor poner ese sol en equipamiento de camas COVID y vacunación? Una pregunta antes de terminar, Gonzalo, porque vamos a tener un reportaje sobre los cambios en Petroperú. ¿Cómo has visto tú este terremoto, estos cambios de las personas que trabajan ahí? Mira, te puedo contar que pienso que Petroperú, cuando me tocó estar de presidente de la Junta de Accionistas de Petroperú, el ministro de Energía y Minas es presidente de la Junta de Accionistas de esta empresa, junto con el ministro de Economía y los viceministros de Energía y viceministros de Economía. Encontramos una empresa que estaba teniendo un gran proyecto en problemas. Estamos hablando de la refinería Talara. ¿Ya? ¿Y por qué te digo que estaba en problemas? Porque no tenía el financiamiento completo, estaba peleado con su supervisor, había partido, digamos, sin componentes clave que no se habían iniciado, estaba realmente en una situación crítica. Y se diseñó una estrategia para buscar reencauzar este proyecto. O sea, los economistas nos enseñan, y aquellos que nos estén escuchando, nos enseñan ¿qué cosa? A maximizar los beneficios. Es lo que a un economista le ponen en su curso de microeconomía 1. Pero cuando no puedes maximizar los beneficios, tienes que minimizar los costos o minimizar el daño. Y lo que se diseñó fue una estrategia para minimizar el daño, pero además buscar que sea Petroperú una empresa que tenga algo más de visibilidad y control, tanto del Ministerio de Energía y Minas como del Ministerio de Economía, ¿ya? Con gente que no necesariamente estaba, digamos, dentro de una carrera larga de empresa, abogados, especialistas con MBAs en mejores universidades del mundo para manejar el tema financiero, temas de responsabilidad social, en realidad modernizar la empresa. La empresa estaba en un programa de modernización de la refinería, pero la empresa en sí misma tenía que modernizarse porque sus stakeholders ahora eran distintos y de alguna manera tenía algo más de control. A mí me da la sensación que hoy lo que está pasando es que la empresa o la vieja guardia está tratando de salirse de los controles. Y regresar. Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación con nosotros, por esta entrevista. Muchas gracias. Era Gonzalo Tamayo, ex ministro de Energía y Minas, comentando sobre estos tweets, y estas declaraciones de Guido Bellido y otros representantes del gobierno. Tenemos ahora los reportajes de investigación. Comenzamos precisamente con reportajes sobre la situación en Petroperú, que lo ha preparado Carla Ramírez. Adelante. Hola, soy Carla Ramírez y hoy vengo a contarles la historia no conocida detrás del último gran terremoto que remece las plataformas de Petroperú. Esta noche, lo que hay detrás del despido de 19 gerentes y una auditoría interna que ha sacado a flote la olla de grillos dentro de esta empresa estatal. Todo empezó en una reunión de los 6 miembros del directorio de Petroperú el miércoles pasado. Todos decidieron despedir al gerente general, Carlos Barrientos, y dejaron como su reemplazo temporal a Alfredo Coronel. El viernes hubo otra reunión de urgencia de los 6. La decisión fue unánime: bajarse a 19 gerentes cuyos cargos, que son de confianza, habían sido otorgados por el gerente general sacado. Para Beatriz Albajar, gerente de Relaciones Públicas y Gestión Social, no había pues que ver más allá de lo evidente. Con el directorio aún reunido pero decidido aquel mismo viernes, ella envió su carta de renuncia. Dice: atendiendo a las acciones y decisiones que se vienen adoptando desde el sector sin información o coordinación alguna con nosotros, o sea, ahí metiendo el parche, he tomado la decisión de renunciar a la empresa. En ese sentido, mi último día de trabajo será el 24 de octubre del año en curso, para que en los 30 días de ley pueda realizar una transferencia
ordenada. Ella enviaba este correo y el gerente general 2 horas después enviaba otro. Los ánimos hacían combustión cuando el gerente general envió esta carta a los 19 gerentes despedidos, incluyendo, obvio, a Alba Hart. Dice: decisión del directorio hoy 24 de septiembre del 2021. En asunto y en texto. Señores gerentes, les comunico que hoy viernes 24 de septiembre se realizó una sesión extraordinaria del directorio en la que se ha decidido aprobar el retiro de confianza de todos ustedes, con fecha efectiva el día de hoy. Se les agradece los servicios brindados a la empresa. Corto, directo y conciso. Estamos hablando de altos funcionarios de confianza cuyos sueldos se subieron hasta 50.000 soles por mes y por decisión interna. Pero ¿cuál es el contexto de este incendio petrolero? Lo más público, reciente y rochoso es que la Contraloría de la República ha descubierto un sobrecosto de más de 1.115 millones en obras auxiliares del proyecto de modernización de la refinería de Talara. ¿Usted cree que no escuchó bien? Yo tampoco lo pude creer. Sobrecosto de 1.115 millones de soles. Más o menos así de billetes que se tiraron al mar de Talara por negligencia de al menos 44 funcionarios de Petroperú, algunos de los cuales todavía siguen sentados en el sillón de cuero de nuestra empresa. Sobre esta cachetada, la pobreza descubierta por Contraloría, le agregamos esto: un informe de auditoría interno que está recién hechecito, recién impreso y que, sálvese quien pueda, pone a dominio público. Este informe ha descubierto estas joyas en resumen. 1. Contrato de personal con títulos falsos. Uno de ellos cobró 70.000 soles por un mes de contrato. Gerentes que asumieron el cargo sin título. Un gerente era bachiller. En 2020 se pagaron bonos de productividad a más de 1.500 trabajadores cuyas evaluaciones para ese cobro habían sido adulteradas en el sistema. 4. Se hay una deuda ascendente de más de 30 millones de soles por cartas fianzas que no fueron honradas. ¿Saben cuántas gerencias existen en Petroperú? Más de 50. ¿Cuál es la productividad de más de estos 50 gerentes? 0 utilidades y 0 presencia en el mercado en comparación con sus pares internacionales. Un cuerpo decadente que nos está costando a los peruanos el dineral que no tenemos. Carla. Dime que me escuchas bien porque estoy con problemas de audio. Yo te escucho perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, ¿cuál va a ser el seguimiento entonces que hace Contraloría? ¿Va a encontrar responsabilidades? ¿Va a acusar? ¿Qué sigue ahora? Lo que viene con Contraloría es todo un debate porque efectivamente por ley lamentablemente no tiene más facultades que reportar y se habla de sanciones a nivel administrativo, ¿no? Y que además tienen un periodo de caducidad. Entonces, los más de 1.115 millones de soles en pérdidas por trabajos anexos en la modernización de la refinería es un problema que si es que otros no toman acción por iniciativa, digamos, Ministerio Público, podría quedar, igual que ese dinero, se podría echar al agua. Todo el trabajo de investigación que ha hecho la Contraloría, que además hay que decir que tuvo un tiempo de cierre, que fue el 2018. Entre el 2018 a la fecha hay otro sobrecosto probable que no está contabilizado. Así estamos de más. Pero como dice Liz Díaz Cano, efectivamente, cuando uno explora sobre lo que está pasando en Petroperú, realmente es impresionante cómo puede haber en esta empresa estatal y privada, ¿no? ¿Cómo puede haber tantas gerencias con sueldos tan altos y con resultados tan malos? ¿No? Porque por último, sí se respeta, además a la gente muy bien pagada, que hace bien su trabajo, pero el problema con Petroperú es que ahorita están en cero, en utilidad y en presencia internacional también es totalmente opacada, totalmente mínima. Pero además de este informe de Contraloría que se hizo público hace pocos días, hace un par de semanas,
Además de eso está los informes de Contraloría a los que hemos tenido acceso, Josefina, que estuvieron sobre la mesa de este nuevo directorio. Como dice el exministro Tamayo, efectivamente hay un temor de que este nuevo directorio, que tiene apenas tiene semanas de estrenado este nuevo directorio, sí hay un temor de con qué políticas y con qué decisiones vienen, pero también es cierto, por las fuentes que he cruzado y he preguntado y que también han sido testigos de estas reuniones, es que cuando te llegan las auditorías internas que te dicen que en las últimas gestiones y en los últimos años hay cosas como pagarle a un gerente que solamente tiene título de bachiller, hay cosas como que en tal gerencia ingresa a una persona a dar servicios por 70,000 soles mensuales, o sea, es increíble, 70,000 soles mensuales presentando un título para probar el requisito que es falso. Mira la coladera de cosas que hay. Luego también se detectó que se pagaron bonos de productividad porque obviamente los trabajadores pasan por una evaluación también para ver el tema de productividad, y que hay a más de 1.500 trabajadores se les manipuló los resultados en el sistema. Entonces, todo esto es como el gran botín al que, como sea, por diferentes lados han tratado de coger y han tratado de sacar hasta el último sol, ¿no? Y los resultados son los que estamos viendo ahora. También hay, Josefina, en estos informes de auditoría, que debo agregar, es que, porque los informes son grandes, el volumen de información es alto, que también hay casos, Josefina, en los que se ha encontrado pagos por consultorías, por trabajos que no tienen sustento, que no se realizaron, ¿no? O sea, te pido que me hagas tal informe situacional de algo, pero nunca, no hay ningún papel, no hay ningún documento que sustente eso, ¿no? Ahora, hay estos gerentes. Tampoco quiero sonar a que responsabilizo a estos 19 gerentes de lo que pasó. Estos 19 gerentes me da la impresión que es más por una cuestión política, vamos a decir, porque el miércoles sacaron al gerente general. Entonces, como sacaron el miércoles al gerente general, de alguna manera esta racia tiene que ver también con la gente de su confianza porque son cargos de confianza. Claro, y por un gobierno que entra también, bueno, es interesante tener esos cargos para nombrar personas, ¿no? Uh-huh. Petroperú es una coladera. Bueno, Carla, muchas gracias por tu reportaje sobre esta situación en Petroperú. Era Carla Ramírez con su reportaje, estas denuncias de lo que hemos visto que ha venido sucediendo en la empresa Petroperú. Ahora vamos a ver el informe que nos tiene, el reportaje que nos tiene preparado Heidi Grossman sobre la prensa no amarilla, la prensa, digamos, roja, ¿no? La prensa que ha aparecido en los kioscos de nuestro país en los últimos días, defendiendo muy cercana al gobierno del presidente Castillo. Heidi, ¿cómo estás? Te escuchamos. Chucu en quechua significa sombrero. No encontramos mejor término para hablar del surgimiento de una nueva categoría de prensa en la escena local. La prensa chucu, ya que Fujimori tuvo sus geishas, Humala tuvo sus ñustas y hoy tenemos un evidente escuadrón de medios sombrereros creados con la única intención de levantarle la imagen al presidente Castillo. Esta historia empieza hace más de un mes, cuando conocidos periodistas de la escena local, colegas de gran trayectoria como René Gastelumendi de Epicentro TV o los jóvenes investigadores de El Foco, recibieron una sospechosa propuesta de trabajo. Un nuevo canal llamado El Nacional TV estaba a la caza de talentos prometiendo programas de televisión en señal digital. Llamaron a explicarme la posibilidad de un nuevo canal, efectivamente plural, ¿no? Uh-huh. Y después se fueron revelando algunas cosas, como que estaba la familia González, si no me equivoco, que era una familia que había invertido en la campaña Castillo. El presidente Castillo podría tener un espacio al lado de César Hildebrand, por ejemplo, ¿no? de quien también se hablaba, ¿no? Uh-huh. Era una propuesta rara, ¿no? Uh-huh. Digamos inusual, ¿no? Que tú veas un canal en donde puede estar César Hildebrand y también el presidente Castillo. ¿What? A ver. Lo que han corroborado los colegas es que hay, en efecto, un canal de televisión que está por salir al aire y que quería contar con periodistas como Patricia del Río, César Hildebrand, Paola Ugaz, entre otros.
Este canal estaría dirigido nada menos que por el colaborador de Pedro Castillo, Miguel del Castillo, el hijo del aprista Jorge del Castillo, quien en la campaña se convirtió en el coordinador del Plan 200, uno de los 3 planes de gobierno que tuvo Pedro Castillo. Bueno, yo no llegué a él, ¿no? Él llegó a nuestra medio de comunicación. Sí, él llegó a nuestra medio de comunicación. Miguel del Castillo me había llamado un mes antes, ¿no? A ver la posibilidad, creo que también llamó a Paolo Ugaz para ver la posibilidad de hacer algo, tantear, pues, ¿no? Escribieron a nuestro teléfono de contacto, ¿no? Quisieron establecer mayor cercanía. Y cuando nosotros conocimos la propuesta, que era el tener un programa televisivo, pues sonó bastante, es algo que llama la atención al equipo periodístico porque nadie te ofrece un programa de pronto, ¿no? Y preguntamos directamente, pues, quiénes eran los financistas de este proyecto. Jamás tuvimos respuesta. La gran pregunta es, ¿quién financia este emprendimiento? Quien llamó directamente a René Gastelumendi fue Miguel del Castillo, pero quien llamó a El Foco fue Luis Alfonso Morey, conocido personaje de la política que también fue abogado nada menos que de José Luna Gálvez, pero que ahora este señor es un aliado mediático del gobierno. Mira, lo que sé es que hay un equipo de producción detrás de Nacional TV. Sé a través de lo que me pudo comentar el señor Morey, porque yo hablé con él telefónicamente en más de una ocasión para pedirle descargos, de que ellos tienen todo un equipo de producción. Era un tanteo. Entonces, no me gustó que esté tan vinculado a Castillo, ¿no? O sea, no me pareció. Después me enteré que había entrado Alfonso Morey. Nada, ya las conversaciones estaban cerradas en términos negativos. No había aceptado, no había prosperado, ¿no? Porque no se definió muy bien, no me aclararon muy bien el financiamiento, nunca tuve los papeles en la mano. Lo del canal de televisión parecería un hecho aislado, pero no. En realidad, esto parece tratarse de una estrategia mucho mayor que ni los periodistas teníamos mapeada. La sospechosa propuesta laboral hizo que los colegas de El Foco iniciaran una investigación que dio como resultado el hallazgo de un paquete de medios vinculados al gobierno. 3 nuevos diarios han aparecido a la vez en la escena mediática: El Sombrero, El Puca y Diario Calderón. Los 3 de corte absolutamente pro gobierno y con vínculos clarísimos que señalan con luces de neón al núcleo del gobierno de Pedro Castillo. Hallamos vínculos directos con el partido de gobierno. Por ejemplo, el diario El Sombrero, el señor que lo dirige, el señor Paredes Terry, registra visitas a la PCM, ¿no? Y manifestó, públicamente su apoyo al candidato Castillo durante la segunda vuelta, ¿no? Veamos. Diario El Sombrero, dirigido por Jorge Paredes Terry, nada menos que ex miembro de Perú Libertario, partido de Vladimir Cerrón, quien aparece en esta fotografía publicada por el portal Útero P, nada menos que de la mano de Manuel Fajardo, abogado de Abimael Guzmán. Esto fue cuando postulaban o pretendían postular a las elecciones del 2016. Este señor se convirtió en un conspicuo colaborador de Pedro Castillo y ahora ya sabemos cuál es el encargo que ha recibido, lo que quizás explicaría sus reuniones en la PCM según el registro de visitas del Estado. Usted tiene acercamiento, lo ha dicho además, con el profesor Pedro Castillo, ¿no? ¿Cuántas reuniones ha tenido con él, si es que las ha tenido? Por eso que nosotros hemos decidido apoyar a Pedro Castillo. ¿Usted está de acuerdo entonces que las transnacionales se nacionalicen? ¿Sean nacionalizadas? Por supuesto que sí. El diario El Puca, que es dirigido por el señor Taboada, pues él secundó a Cerrón cuando Vladimir Cerrón postuló a la presidencia hace algunos años, ¿no? Diario El Puca, dirigido por Roger Taboada, otro abierto partidario de Perú Libre,
que ha sido acusado de temas tan gruesos como tráfico de personas. Y Diario Calderón, dirigido por Luis Calderón Galindo, que según El Foco es un cooperativista ligado también a Vladimir Cerrón. Todos estos diarios tienen un tiraje pequeño y según nuestras indagaciones, sus ventas difícilmente harían viable su subsistencia como negocio. ¿Con qué pagan entonces la planilla de sus periodistas? ¿Es que son apuestas a pérdida o cuentan con el apoyo de algún poderoso financista en la sombra? Apuestan por no solo diarios, como se ha podido hacer una analogía con los años 90, sino que también están apostando por plataformas de radio, ¿no? Y como lo mencionaste, incluso también están esbozando la posibilidad de concretar un canal de televisión digital, ¿no? Pero que tenga llegada a señal abierta. A estos medios se suma Radio Latina, que motivó una nota del dominical Punto Final en la que se explica cómo esta radio, liderada por David Caballero Llanos y Mauro González Caballero, a través de su programa Palabra de Maestro, se considera la portavoz de Pedro Castillo. De hecho, sus dueños muestran una escandalosa lista de ingresos a la PCM y a Palacio de Gobierno, donde sostuvieron larguísimas reuniones con el premier Bellido y hasta con el mismísimo presidente. Ambos personajes dicen ser abogados de un funcionario de gobierno, pero queda claro que los vínculos van mucho más allá. Tendrían que tener un socio capitalista detrás, ¿no? ¿Quién sería ese socio? Es el nuevo proyecto de ley en el que se buscan democratizar las ondas electromagnéticas y en el que se busca dar el 50% de la publicidad total a medios regionales, entre ellos también a medios online. Entonces, si no hay un financiamiento ahora, aunque se ve en todos los estudios de televisión, etcétera, lo que sí puede haber es una inversión de algunos empresarios, obviamente con expectativas de querer tener el retorno cuando la publicidad, que ya ha sido promesa de campaña y el presidente lo anunció el 28 de julio. Recordemos dos hechos cruciales. Uno, que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha habido movidas absurdas, sobre todo vinculadas al Viceministerio de Comunicaciones, donde hace solo 2 semanas se designó como director general de autorizaciones en telecomunicaciones, precisamente la oficina que da las autorizaciones para licencias en telecomunicaciones, a un funcionario que no había sido apto para un puesto como analista en esa misma dirección. Y a esto se suma un segundo hecho, y es el proyecto de ley que ha presentado Perú Libre a través de su congresista Abel Reyes para regular los contenidos de los medios de comunicación. O de repente, ¿cómo se llama? Veto a saber, no sé qué programas, hay un montón de programas, no sé, hay esto es guerra, combate, esos programas que siempre lo han visto, o los programas que te dicen un montón de cosas buenas, o de repente se ponen a ver programas del gobierno, ¿no? Que son de repente culturales, como de Negri. Qué sano sería ver el surgimiento de nuevos medios, pero esto parece ser más bien una astuta estrategia mediática que apuntaría a ensalzar la imagen del presidente Castillo con la plata de... ¿Quién sabe, señor? De lo que estamos seguros es que los periodistas independientes trabajaremos para detectar a esa prensa chucu e impedir que nos saquen más conejos del sombrero. Acá hemos criticado además, Heidi, durante la primera y la segunda vuelta, la manera como se cubrió esa campaña, ¿no? Pero, por supuesto, eso no se trata, pues, de criticar, eso estuvo muy mal, pero que ahora desde el gobierno se quiera hacer algo que también propaganda. estaría muy mal, ¿no? Sí, lo Claro, mismo, o sea, es ¿no? como, Sí, critico sí. la propaganda, entonces hago propaganda para que... Hago yo propaganda, ¿no? Sí, no hay que buscar pluralidad, independencia, respeto, no. Y míralo, hoy día, por ejemplo, Y esa es la el diario respuesta. República recoge aún más medios, ¿no? La República da cuenta más bien de que son 6 diarios Sí.
Y también habla de este diario, de este canal nacional que ya ha corroborado la República que se trataría del mismo canal UCI TV. UCI Sí. TV le pertenecía a Miguel del Castillo, o bueno, él era la cara visible, pero también tenía una suerte de socio que era el señor Luis Alfonso Morey. Pero UCI TV no era de extrema derecha, UCI un canal inteligente. Bueno, realmente no, eso es lo inexplicable, ¿no? Aparentemente son medios que están más, creo yo, yendo detrás de lo que es una oportunidad de negocio. Es lo que da, lo que queda claro. Y, por ejemplo, lo que quería mencionar, Josefina, es que este diario El Puca tiene como subdirector a un personaje que se llama William Chávez, y que este personaje figura incluso hasta como testigo en un juicio contra Nadine Heredia por haber sido él el enlace, supuestamente, quien presentó a los Humala Heredia con Chávez, porque este señor ha vivido muchos años en Venezuela. Y este señor ahora es el subdirector del diario El Puca y es quien además se le ha visto en México entregándole un diario El Puca al presidente Castillo, cuando es bastante difícil que la prensa se pueda acercar al presidente, ¿no? Este señor tiene una vinculación absolutamente clara y una cercanía clara con el gobierno de Venezuela. Entonces hay muchas cosas que están saliendo a la luz y que van armando un rompecabezas que sí nos queda claro que configura un tema de aparente estrategia por levantar la imagen del gobierno, pero la pregunta sigue siendo ¿cuál es el financiamiento? Hay una hipótesis por ahí de que quizás el gobierno venezolano, pero todavía eso está en investigación, ¿no? Pero lo que nos preocupa fundamentalmente es ese proyecto de ley, ¿no? Que atado a lo que estamos viendo de esta publicación de estos periódicos, que son prácticamente una portada en los kioscos, ¿no? ¿Qué puede significar? Porque sobre todo tenemos este mal recuerdo de lo que fue la prensa chicha, ¿no? Hasta ahora creo que se dedica fundamentalmente a exaltar la figura del presidente o del premier y no a atacar a los adversarios, pero siempre es un tema que por supuesto causa preocupación, ¿no? Así es, y vamos a seguir poniéndole un ojo al tema, ¿no? Porque además, Josefina, a ti también te han mencionado en una de las... Sí, pero no me llamaron, no he tenido ninguna comunicación. Me llamaron de un canal inteligente, UCI, cuando salí de RPP, y les agradecí mucho, ¿no? Pues siempre se agradece una posibilidad de trabajo, les agradecí mucho, pero no acepté. Pero no, esta vez no me han llamado, pero sí vi que me mencionaban, sí. Han mencionado a Renato, pero en fin, no, eso no ha sido así. Lo que sí ha ocurrido, sí ha habido estas ofertas, pero con otros colegas que yo claro, sí... no, y agradezco que me tengan en cuenta, pero gracias, no. Así es. Bueno, la verdad es que ojalá y se abrieran realmente medios plurales, medios objetivos. Bueno, estamos haciendo los esfuerzos desde acá, ¿no? Exacto. Sí, sabemos lo difícil que es y el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Para mantenernos, ¿no? Y les agradecemos por eso especialmente a nuestros seguidores y a nuestros auspiciadores. Así es. Ojalá y que estos medios, pues, fueran eso mismo, ¿no? Ojalá y fuera así. Así es, pero estaremos ahí siguiéndolos. Heidi, muchas gracias. Gracias, Josefina. Nos vemos. Gracias. Será Heidi Grossman con su informe sobre estos periódicos que acaban de salir y estos proyectos televisivos también. Tenemos ahora, entonces, el Ampay Me Salvo que ha hecho Renato Cisneros a Raúl Tola. ¿Lo tenemos ahí? Hola, estamos aquí con Raúl Tola, conocido escritor, periodista peruano, amigo y director de la cátedra Mario Vargas Llosa. Estamos en Guadalajara, en México, precisamente en el desarrollo de la Bienal, que hoy tendrá su desenlace dentro de algunas horas. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, Renato, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo dirías que se ha desarrollado la Bienal y cuáles son tus impresiones del evento, del ambiente? Pues yo me voy muy contento de Guadalajara porque creo que la Bienal ha sido un éxito rotundo. Por supuesto, gracias al gran trabajo que hace el equipo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es un equipo extraordinario. No me sorprende que la Feria del Libro de Guadalajara sea el evento literario más grande de habla hispana, el de mayor proyección, el más importante. Bueno, felicitaciones por eso y vamos con nuestro test. Te pido así respuestas breves a estas 21 interrogantes.
Primera pregunta, ¿mi familia votaba por? En mi casa no hablábamos mucho de política, pero creo que por lo general se votaba por el PPC y que, por supuesto, en el 90 el Movimiento Libertad el Fredemo generó un gran entusiasmo y se votó por Vargas Llosa. ¿Por quién votaste en tu primera vez como elector? El voto es secreto. Eso quiere decir que tienes culpa. O mala memoria. ¿Qué político te parece que envejeció mal? No vale decir los mejores, que es la caserita de esta pregunta. Es la primera en la que pienso, qué mal, qué injusticia. Pero en general creo que los políticos peruanos envejecen mal. ¿Por qué? Porque no saben cuándo retirarse. ¿Por qué vives fuera del Perú? Vivo fuera del Perú porque quería vivir la experiencia, digamos, del exilio, digamos, durante algún tiempo, y terminé conociendo a mi esposa, terminaron naciendo mis hijos y poco a poco me terminé quedando fuera del país. Si fueras presidente, ¿cuál sería tu primera medida? Draconiana. Como están las cosas ahora, creo que lo que trataría de hacer es recuperar la confianza de la población, de los inversionistas y de la comunidad internacional, con algunos mensajes claros, ¿no? ¿Te consideras caviar? Yo no termino de entender qué significa caviar. Yo me considero un liberal escéptico. ¿El libro que más subrayaste últimamente? Yo leo mucha literatura y por alguna razón soy muy maniático con los libros y nunca los subrayo. Pero me he encontrado con algunos subrayados antiguos y hasta ahora no entiendo por qué subrayaba esas frases. En todo caso, ¿cuál es el último libro que te ha impresionado o sorprendido o simplemente gustado? Me ha impresionado muchísimo la trilogía USA de John Dos Passos. La columna que no dejas de leer, además de la tuya antes de enviarla a la República. Muchas, leo todos los días las columnas de opinión porque es parte de mi trabajo. Entonces leo la columna de Aldo Mariátegui, leo la columna de Augusto Álvarez Rodríguez, la columna de Mirko Lauer, el editorial del Comercio, el editorial de la República, veo la videocolumna de Rosa María Palacios, la videocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez, la videocolumna de Marcos Cifuentes, o sea, digamos, la chamba que vamos a hacer, y además de todas las demás columnas de opinión que me salen al paso. La canción vergonzante que no te cansas de cantar. Ebony and Ivory. ¿Qué película, serie o telenovela se parece demasiado al Perú? Amores perros. ¿Tu mala palabra o insulto predilecto? Tamare. ¿Cuál es la peor mentira que han dicho de ti en las redes sociales? Ahora están repitiendo mucho que soy agregado cultural del Perú en España. ¿De qué te sientes orgulloso, Raúl? De mis hijos, la verdad. Al final del día uno puede haber trabajado mucho, digamos, en la televisión o haber publicado algún libro, pero cuando uno ve a sus hijos, todo eso es absolutamente secundario. ¿Existen los cojudignos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Eres uno de ellos? No existen los cojudignos, porque a mí me parece que, digamos, tratar de caricaturizar la dignidad es de cojudos, más bien, ¿no? Y creo que es una palabra que se ha inventado en medio del combate político para, digamos, tratar de minimizar al enemigo. ¿Te consideras caviar? Yo no termino de entender qué significa caviar. Yo me considero un liberal escéptico. ¿El libro que más subrayaste últimamente? Yo leo mucha literatura y por alguna razón soy muy maniático con los libros y nunca los subrayo. Pero me he encontrado con algunos subrayados antiguos y hasta ahora no entiendo por qué subrayaba esas frases. En todo caso, ¿cuál es el último libro que te ha impresionado o sorprendido o simplemente gustado? Me ha impresionado muchísimo la trilogía USA de John Dos Passos. La columna que no dejas de leer, además de la tuya antes de enviarla a la República. Muchas, leo todos los días las columnas de opinión porque es parte de mi trabajo. Entonces leo la columna de Aldo Mariátegui, leo la columna de Augusto Álvarez Rodríguez, la columna de Mirko Lauer, el editorial del Comercio, el editorial de la República, veo la
la videocolumna de Rosa María Palacios, la videocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez, la videocolumna de Marcos Cifuentes, o sea, digamos, la chamba que vamos a hacer, y además de todas las demás columnas de opinión que me salen al paso. La canción vergonzante que no te cansas de cantar. Ebony and Ivory. ¿Qué película, serie o telenovela se parece demasiado al Perú? Amores perros. ¿Tu mala palabra o insulto predilecto? Tamare. ¿Cuál es la peor mentira que han dicho de ti en las redes sociales? Ahora están repitiendo mucho que soy agregado cultural del Perú en España. ¿De qué te sientes orgulloso, Raúl? De mis hijos, la verdad. Al final del día uno puede haber trabajado mucho, digamos, en la televisión o haber publicado algún libro, pero cuando uno ve a sus hijos, todo eso es absolutamente secundario. ¿Existen los cojudignos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Eres uno de ellos? No existen los cojudignos, porque a mí me parece que, digamos, tratar de caricaturizar la dignidad es de cojudos, más bien, ¿no? Y creo que es una palabra que se ha inventado en medio del combate político para, digamos, tratar de minimizar al enemigo. ¿Algún escándalo policial en el que te hayas visto envuelto? Y si la respuesta es sí, ¿llamaste al general del aire? No recuerdo haberme envuelto en ningún escándalo policial, pero de todas formas tengo el teléfono del general del aire. Por si acaso. ¿En qué ocasiones te sientes machista? Todo el tiempo. Es algo que hay que cuestionarse todo el tiempo. ¿Es más fácil opinar desde la comodidad de Europa? Yo creo que desde Europa, y eso va a sonar a quizá cliché, el Perú duele más. Y creo que esto que se dice que desde fuera del país no se puede opinar, primero siempre se dice solamente de las personas que no opinan como tú quieres, porque las personas a las que no les gusta mi opinión, les encanta la opinión de Mariate y de Bailey, que tampoco es que vivan en el Perú. Creo que todos somos peruanos y deberíamos dejarnos de tonterías. ¿A quién le darías el último paracaídas antes del accidente? ¿Keiko o Hernando de Soto? En todo caso sería un paracaídas con hueco. Segunda vuelta 2026, Antauro versus Porky. ¿Por quién vas? Antauro versus Porky. Nulo mi voto, ¿no? Las dos últimas preguntas, en estas puedes explayarte un poco si quieres. ¿El Perú tiene que dejar de ser? Informal, básicamente. Creo que tiene que ser un país serio, un país que, digamos, cumple con sus compromisos, que cumple con las leyes. Creo que los peruanos deben también dejar de ser informales y cumplir con las leyes. Y creo que ese es un, digamos, capítulo pendiente que tenemos en el desarrollo del país, que se ha quedado estancado en lo económico, ¿no? Y no se ha concentrado en algo tan importante como lo institucional, que es fundamental en el desarrollo de cualquier país. O sea, cualquier país que solo apueste por lo económico se verá frenado en su crecimiento económico. Incluso las instituciones son indispensables para completar esa ecuación. Y la última, que es parecida pero no es igual, ¿el Perú no puede dejar de ser? Lo primero que me viene a la cabeza cuando me dices esa frase es mi país, ¿no? El Perú no puede dejar de ser mi país, nunca dejará de ser mi país. ¿Cómo es ese país? Es un país alegre, tumultuoso, donde está mi familia, en el que yo he crecido. Un país que me duele muchísimo cuando le va mal y que me alegra muchísimo cuando le va bien. Un país al que yo desde mi pequeño rincón siempre he tratado, digamos, de sumar, digamos, en la medida de lo posible. Y creo que es un país que con sus idas y vueltas ha mejorado muchísimo en los últimos años. Y ojalá recomponga, digamos, la actual situación y se
vuelva a dirigir en el sentido correcto. Estupendo, Raúl. Una pregunta fuera de cuestionario. ¿Cuántos tequilas te has tomado anoche? Ya me olvidé. Gracias a Raúl Tola aquí en Ampay Me Salvo. Lo que tenemos es el resultado del jurado de la cuarta Bienal Vargas Llosa de novela y la escritora Lelia Guerrero da a conocer por unanimidad que la obra ganadora es Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez. Se la recomiendo, la leí y es muy, muy interesante. Es de una pareja de colombianos que se va a la China en plena revolución cultural, los llegan a vivir ahí, sus hijos también están ahí, bueno, después se unen a la guerrilla en Colombia. Bueno, es realmente muy recomendable, muy interesante leerla y la manera como la cuenta además el autor. Bueno, y hasta acá creo que entonces el programa, sí. Muchas gracias por acompañarnos en este SQP dominical. Nos vemos mañana y pronto regresa también Renato Cisneros. Gracias, buenas noches.